Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludar nuevamente al auditorio de Radio Oro Morelia después de este breve receso de historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Recordemos que el viernes pasado fue Viernes Santo, día de guardar. No era conveniente hacer un programa como lo hicimos el año pasado. Por esa razón, hace 8 días no nos pudimos saludar, contarles historias, pero el día de hoy traemos mucho que contarles. Pues un gusto saludarles, hoy viernes 25 de abril del 2025, el episodio 68 de nuestro programa, y ya después de que también estuvimos allá en la Feria del Libro de Morelia de ocasión, la 8ª feria, pues ya les comentaremos algo aquí con el buen ingeniero Rogelio Ferreira Escutia. Estamos a través de Facebook como Radio Oro Morelia, Radio Bots, Radio México, Emisoras México, MyTuner Radio, y a partir del próximo, y ya estamos en 87.9 FM. Ya desde la semana antepasada, ya tenemos 15 días prácticamente en FM, y pues un gusto saludarte, Baldo Rivera, en este audio, en controles, a Freddy Morales Zurita en audio y video, y desde luego a mi compañero Rogelio Ferreira. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yacer? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo en vivo, los que nos verán por todas las plataformas que ya comentó Yacer. Y sí, también ya estamos en el 87.9 de FM desde hace 2 semanas. Ya nos pueden escuchar, ya varias veces lo he estado probando, la señal, y sí se escucha bastante bien. De hecho, en carro también, todos los que andan en la región de Cuitzeo, pues nos podrán escuchar por el 87.9. Así que bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente este viernes. Sí, no estuvimos la semana pasada. Estas 2 semanas, como saben, pues fueron de vacaciones. Y como decían mis abuelitas, eran la semana pasada, pues son días de guardar. Así que bueno, estuvimos aquí en parte de las celebraciones aquí en Cuitzeo, y pues hoy nuevamente estamos aquí de vuelta. Hace 2 semanas estuvimos ahí en la Feria del Libro Ocasional, ahí comentando algunas historias. Estuvo también bastante interesante ahí, pues otro foro diferente con gente que estuvo ahí, y visitantes y gente que le interesaban pues la parte de los libros, y que algunos nos acompañaron allí un rato en la casa natal de Morelos. Y bueno, un saludo también nuevamente aquí a Baldo, que está aquí en control, y a Freddy Morales, que aquí siempre está aquí junto con nosotros y apoyando, y que, como saben, ahí está todo su contenido en redes sociales. Bueno, pues sí, ya tenemos varias historias, se han ido juntando, y bueno, también de acuerdo a los tiempos y las fechas ya iremos platicando de algunas cosas. Así es, Rogelio, pues fue un placer haber estado en la Feria del Libro, gracias a los organizadores, desde luego a ahí quien está al frente, a Alejandro Mora,
que nos tendió la invitación para que Radio Oro Morelia, a través de Historias, Mitos y Leyendas, estuviera en esta 8ª edición. Fue una experiencia grata, dar a conocer también en otros lugares, aunque está cerca Morelia, es otro público ahí que se acerca a los libros, a lo mejor en algunos convergen con los que nos siguen viernes con viernes, otro es un público nuevo, pero que la idea es extender que Cuitzeo, que sus historias, que sus leyendas lleguen a más población, y parte de esa invitación, de ese programa especial, pues logró ese propósito de extender los horizontes de Radio Oro Morelia y desde luego de mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Sí, pues fíjate que ahí tú lo viste, muchos conocían a Cuitzeo, pero nomás de pasada. Sí. Y ya que estuvimos comentando algunas cosas, como del convento, pues ya algunos se interesaron, ¿no? O sea que esperemos que algunos puedan venir, ya que, bueno, estando tan cerca de Morelia, pero mucha gente no conoce Cuitzeo, realmente nada más pasa, y algunos ya hasta se van por la autopista, así que ya ni siquiera pasan aquí por Cuitzeo, pero sí mucha gente estuvo, pues así como sorprendida, ¿no? De que a poco hay un convento, a poco hay esto, a poco hay el otro, ¿no? Así que, bueno, es parte de lo que vivimos ahí hace 2 semanas. Sí, y además haciendo las interrogantes de a poco hay tantas historias, tantas leyendas, y que les parecieron muy, pues les llamaron mucho la atención, y eso es lo que siempre hemos dicho en el programa durante estos 68 episodios, y el especial, que Cuitzeo tiene mucho para ofrecer al turismo, a la cultura, y que se trata de que lo amalgamemos entre todos, y que entre todos difundamos lo que tiene Cuitzeo, que es muy rico y valioso. Y para no dejar pasar, aquí ahorita nos recibió Baldo con este detalle que nos manda Esmeralda Lundes, una medallita de Santo Niño de Cuamio, a quien yo le tengo mucha estima, le tengo mucha fe. Y aquí Santo Niño de Cuamio, pues también Baldo ya trae su medalla ahí con su cadena. Nosotros no veníamos preparados con cadena porque fue sorpresivo, pero pues, le agradecemos mucho a Esmeralda, a Chela, que a través de ella nos los hizo llegar. Y también en otro programa anterior que no lo dijimos, y al final el buen amigo Juan Carlos Cerrillos, para quien le mando un fuerte saludo, nos dio un cirio ahí también de Santo Niño, una velita muy, la verdad muy bonita, y que apreciamos mucho esos detalles que tengan con nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos dan estos detalles. El próximo viernes, para que Fred no se sienta, tiene también su presente también. Ah, sí, qué bueno. Sí, gracias. Pues gracias, Esmeralda. Aprovechar brevemente para decirle a mi prima que gracias por este pequeño pero muy, muy valioso detalle. Y bueno, aquí lo tendremos muy en cuenta. Igual Juan Carlos Cerrillo nos dio un pequeño cirio muy bonito, que ahí guardé para ponerlo próximamente ahí en un rincón de mi casa. Ven ahí junto a otras imágenes religiosas que cada uno tiene en su hogar. Ya lo decía ahí en la invitación, lo decíamos en la invitación del programa, acaba de pasar el Día Internacional del Libro. Venimos de una feria de libro donde tuvimos el programa especial, para no redundar mucho, pero quiero iniciar con esta leyenda que es muy tradicional en el Día Internacional del Libro. Y pues miren, aquí de hecho en la pasada feria encontramos algunas cosas muy interesantes. Yo encontré este libro sobre leyendas de la muy noble y leal ciudad de Valladolid, hoy Morelia, de un autor que es muy de los clásicos de leyendas de Morelia, que es Francisco de Paula León, una edición muy bonita, de colección, dicen, porque fue una edición especial que sacó la Universidad Michoacana con el Instituto Michoacano de Cultura, una primera edición del 95, ahí con Rogelio nos estábamos peleando a ver quién la compraba, pues se durmió y la compré yo. Y trae buenas historias que ahorita también les voy a contar, la de la mano de la reja, y trae la de la misa de medianoche de catedral. Pero en un momento más, uno se encuentra en las ferias cosas interesantes. Miren, me encontré esta leyenda que es como de los 50 de las momias de Guanajuato, en español e inglés. Está muy bonita, muy rústica, tenebrosa la portada. Y también leyendas de Guanajuato, leyendas de la ciudad encantada, un libro de 1957. Entonces uno se encuentra cosas a precios accesibles que vale la pena. Por eso siempre yo les digo, vayan a las ferias de libro,
Ahí se encuentran tesoros, dependiendo de cada uno lo que le guste leer. A quien le gusta leer el libro vaquero, pues ahí encontrarán historias de vaqueros, de aventuras, de caballeros, o novela negra, policíaca, de terror, ensayo, historia, etcétera. Lo que les guste, siempre hay variedad de libros. Pues vamos a entrar con esta leyenda de San Jordi y San Jorge. Hace un año también, en el marco de esta festividad, de este día, ya les conté esta leyenda, pero pues ya hace un año. Y también quienes ya la conocen, pues esperemos les guste nuevamente, o quienes no, pues la conozcan. Es una historia muy bonita en el marco del Día Internacional del Libro, la cual da ese significado porque se celebra el día 23 de abril de cada año, el Día Internacional del Libro. Pues resulta la historia de esta manera. En el pueblo, en la región de Cataluña, los catalanes, como se les llama allá en España, en esta zona donde está asentada principalmente hoy en día Barcelona, antes había una villa. Estamos hablando como del medievo, siglo XII, siglo XIII, sin tener esa precisión de años. Pero en esa época de Renacimiento, medievo, entre estos momentos históricos, había una villa que tenía un reino que se llamaba Villa Montblanc, el Monte Blanco, ahí en lo alto de Cataluña. Y resulta que el pueblo, este pequeño reino, un día se empezó a sentir agobiado por un dragón que llegó. Un dragón enorme, gigante, bestial, horrendo, que desde luego con sus alas gigantes y su fuego que lanzaba del hocico, pues tenía azorrillada, atemorizada a esta población. El dragón vivía a una corta distancia del pueblo, que estaba amurallado, pero a final de cuentas, para un dragón que puede volar, cuenta la leyenda, pues no había protección contra este animal. Él se resguardaba o vivía en una cueva relativamente cerca de este reino. Entonces empezó a molestar a la población. Quería alimentarse, estaba hambriento. En un principio la población tenía muchos víveres, muchos animales, desde aves de corral, cerdos, ovejas, hasta reses, vacas y caballos. En un inicio empezaron con los animales más pequeños, las gallinas, los gallos, los guajolotes. Eran los primeros que fueron ofrendados al animal, al dragón, para que se los comiera y apaciguara su apetito. Así fueron pasando los días y el colosal dragón se fue acabando, las aves pequeñas. Después siguieron los cerdos, las ovejas, los chivos. Después de que se acabaron estos animales más pequeños, pues seguían las vacas y siguieron los bueyes, los toros, hasta que no tuvieron otra que ofrendar pues, los caballos de caballería, de batalla, de guerra. Y ya cuando se acabó lo del dragón, los caballos, pues se vieron en un momento muy complicado y triste los habitantes de Montblanc, porque ellos confiaban, tenían la esperanza de que este feroz dragón, con el paso de los días, de las semanas, una vez que estuviera alimentándose, probablemente se fuera a cansar y fuera, como llegó un día así de repente, que probablemente un día cualesquiera se fuera a otra región, a otro reino y los dejara en paz. Pero lamentablemente eso no sucedió en Montblanc. Se había acabado todos los víveres, todos los animales que tenían los pobladores. Pero también tuvieron que tomar una decisión: o enfrentar al dragón tirano, o someterse, sobajarse y rendirse ante la bestia. Pues tomaron la decisión, tal vez, no sé si inteligente o más cobarde, ceder ante el dragón. No quisieron enfrentarlo, sentían que no tenían las condiciones de armamento y fuerza para hacerle un frente, y deciden que tenían que seguir alimentando al colosal dragón. Pero solo había una manera de hacerlo. Si ya no había animales, no había víveres, son carnívoros,
pues tenían que ofrendarle personas humanas. Y lo que deciden en el reino entre la corte y la población era hacer un sorteo, una tómbola, como ahora está de moda, una tómbola donde quienes tuvieran la mala suerte de salir, diario iban a ofrecerle a una persona, una vida. Y así fue. Entre llantos, lamentos, desesperanza, tristeza, uno a uno fueron siendo entregados los habitantes, un día uno, otro día otro, no importando el género, no importando la edad, si estaban enfermos, si estaban sanos, decidieron que fuera la suerte y así se fue haciendo. Duraron semanas que fueron entregándole personas del reino, hasta que un día sale la desventura, la mala suerte de la princesa, la hija del rey, y le toca ser ella la que tenga que ser ofrecida al dragón. Ante la súplica de su padre, el rey, de decirle a la población, por favor, perdonen a mi hija, ella no puede morir, vamos a hacerle excepción con ella, se los pido, se los suplico, se los imploro, pero ella no es lo que más quiero, es mi única hija. Todos le dijeron, por cierto, el nombre de la princesa es Cleodolinda. Toda la población le dijo al rey, rey, tú tienes que poner el ejemplo. Todos hemos padecido el duelo, el sufrimiento de lo que hoy vas a vivir tú. Y no es que te lo deseemos, pero es que así lo decidimos. Y es justo. Ha sido un proceso justo, tal vez no el que quisiéramos, pero como nosotros hemos vivido el pesar de perder a un ser querido, hoy te toca y yo creo que tú tienes que dar ejemplo y aceptar que así es. Pues el rey no lo entendía y seguía implorando, pero como la princesa era valiente, era gallarda, le dijo, padre, tienes que aceptar que es la voluntad de Dios, del pueblo, y que así es lo justo, y así marca el canon de todo pueblo democrático. Y en ese sentido, yo con valentía y con dignidad me voy a ofrendar al dragón, y tú debes de aceptarlo y entenderlo. Pues a su pesar, la princesa va avanzando en torno a encontrarse cerca de la cueva con el dragón tirano, pero como era tanta la algarabía de la gente, porque despertó más ruido, más griterío, el que fuera la princesa la que iba a morir, un caballero que venía de paso de nombre Jorge por el reino, por los valles del reino, escucha ese clamor de gente, ese griterío, y con ese interés de saber qué era lo que estaba ocurriendo, se acerca en su caballo o en su corcel blanco, fuerte, rápido, hacia el valle, y es cuando ve que la princesa está casi llegando a las feroces garras del dragón, y que pues desde luego va a ser una víctima más de la bestia, y él queriendo evitar, porque además al primer vistazo ve que la princesa es sumamente hermosa, bella, joven, una flor la más flor codiciada del reino, pues se enamora a primera vista de la princesa y desea salvarla. Portaba una lanza larga, grande, la cual desde el corcel, cuando estaba a una distancia de 50 metros o menos, se la lanza con toda fuerza al dragón. Afortunadamente se la clava en el corazón, en el pecho, en el centro, y cae muerto el dragón, soltando un torrente de sangre que cae al pasto, al suelo, al zacate, y empieza a formarse, a salir, a brotar de ese torrente de sangre un rosal enorme con unas rosas abundantes, muy bonitas, de color rojo. Y San Jordi o San Jorge, como se le conoce a este caballero, desciende del caballo, va, corta una rosa, y como una muestra de su propuesta de amor a la princesa, se la ofrenda, y la princesa, sintiéndose agradecida y en deuda y hasta cierto punto correspondida, en cuanto que también le gustó el caballero San Jorge, le escribe un poema profundo de amor, y donde le acepta la propuesta de unirse a Jorge. Y es por eso que desde ahí nace la historia de que el 23 de julio es el día
de la fiesta de San Jordi, pero que también se celebra el Día de la Rosa y el Libro. Y como el caballero, así, semejando o en analogía a los hombres, es que a las mujeres el día 23 los hombres deben de darle una rosa roja a las mujeres, a tu enamorada, a tu pareja, a tu esposa, y ella te corresponde como el poema que escribió a un libro. Y es que las mujeres entregan libros y nosotros rosas. Y desde ahí se estableció esta historia que se festeja en España, principalmente en Cataluña, en la región de Barcelona. Ahí es una fiesta enorme de venta, de exposición, de regalo de libros, de firma, y todos los escritores españoles y del mundo, sobre todo iberoamericanos, se concentran a hacer festivales de libro, de lectura, a regalar, a recibir rosas. Y en México también se celebra, por ejemplo, en la UNAM, creo que ya en estos días pasados se hizo el festival en la Ciudad de México. Ahora en Morelia, que también tenemos el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, se va a celebrar el Día del Libro y la Rosa. Creo que es el 23, 24 y 25, o 26, 27, 28, los últimos días de mayo. Así que quien quiera ser partícipe de este festejo va a ser en la ciudad de Morelia, ahí sobre la calzada de Fray Antonio de San Miguel, o la calzada guadalupana también, como se le conoce. Y así es la leyenda. ¿Cómo ves, Rogelio? Ya la contamos, a ver qué tal le parece a la gente. Sí, no, pues muy interesante. Si quieres, ahorita la comentamos, ahorita regresando de un corte y la platicamos. Va. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, Mitos y Leyendas. Regresamos. Listo, bueno, regresamos del corte y como siempre vamos a leer primero algunos mensajes, algunos comentarios de los que nos están viendo en vivo. Y bueno, en primer lugar está Tina, así que bueno, saludos, ahí está siempre al pendiente, está en primer lugar conectada. Esmeralda, ahí también está conectada, un saludo a mi prima y gracias por el detalle que estábamos comentando hace unos momentos. Y bueno, dice que nos extraña, bueno, pues también después de unos días y ojalá también pronto te tengamos por acá. Gerardo Suárez dice saludos para todos, muy buen programa, los vemos desde Washington DC, así que bueno, pues hasta allá, nuevamente mucha gente, como hemos dicho, que nos está viendo de aquel lado, ¿no? Y Tina dice saludos a Baldo, Yacer, Rogelio y Freddy. Bueno, ahí nos mandó un saludo Tina. Emilio Diana dice hola, buenas noches, presentes para escuchar el programa de hoy. Saludos a todos desde Garner, Kansas. Así que bueno, sí, aquí nos estuvo visitando unos días y bueno, allá está ahora ya en Kansas, así que un saludo a él. Gabriel Ábrego dice saludos a todos. Areni, saludos desde el patio de mi casa. Bueno, no sé si ahí... Un patio como de 2 hectáreas, ¿no, Waldo? ¿O de qué tamaño? Ahí, pero sí, creo que sí tiene un patio grande ya. Pero bueno, saludos ahí, desde ahí nos está viendo. Y Ulises Serrano, que también estuvo aquí con nosotros hace unos días. Saludos, mis estimados, fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Así que un saludo a Ulises. Y Evelia Ramos dice saludos, buenas noches, jóvenes. Bueno, ya rejuvenecimos un poco. Ya somos jóvenes todos. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, nos quedamos en tu relato que estabas diciendo. En especial no conocía ese relato, pero sí es, como tú comentas, muy importante allá en Cataluña, en España, pues San Jordi es el patrono de la ciudad y pues es en su honor se hacen muchas fiestas, ¿no? En estos días. Y bueno, ahora que como saben, bueno, yo la verdad no, hasta hace poco tiempo supe que se empezó a festejar lo del libro. No se utilizaba, no se festejaba como tal antes. Pero sí, la historia que comentas, pues sí, ya es muy antigua. Y bueno, retomando un poco de los libros, traje algunos libros que se me hicieron interesantes, simplemente para retomar el día del libro, que
pareciera ser que, no sé tú cómo lo veas, Yasser, pero pareciera ser que en teoría cada día se lee menos. Y en México hace unos 10 años estábamos en 2 libros por año. Y creo que ya bajamos a 1 libro por año, por persona en promedio en todo México. Y mientras que en Europa el promedio anda arriba de 10 libros por persona. Pero fíjate que algo para precisar tu estadística, esta estadística es relativamente cierta y no. ¿Por qué? Porque ese promedio estadístico lo sacan de la media nacional. ¿A qué voy? A que no significa que cada uno lea un libro. O sea, esa estadística la sacan de acuerdo al volumen de libros en total que se lee. Porque por lo regular, no sé el porcentaje de población del total que tenemos de habitantes en México, de tantos millones y millones, de más de 120 millones de habitantes ya, no recuerdo el último censo, pero hablan de que no sé si el 1% o menos del 1%, yo creo, de la población total, pues es una población lectora de 10, 20, 30, 40 libros al año, y que con esa sumatoria de ese pequeño sector, al hacer la división entre toda la población, te da un libro por persona. Pero lo que si hace tantos años eran 2, quiere decir que se está bajando el hábito de la lectura, aún y que era bajo, ahora es menor, pero te habla de que más del 90% de la población del país no lee ni siquiera un libro, O sea, sacan todo un año. En todo un año. O sea, no leen un libro, sino que sacan esa aritmética pues para tratar de dar así como que, pues una, ¿cómo se dice? Pues una adornada o alguna maquillada en el sentido de, bueno, al menos leemos uno, pero no. Muchos no leen ni siquiera un libro. Sí, es una estadística, como tú dices, puede ser un poco engañosa, pero lo que sí nos habla es que estamos 10-1 comparado contra Europa. Sí, muy una vez me comentaron una historia que después comprobé que sí es cierta. Un amigo me dijo, no, es que tú pregúntale, si vas a Europa a un taxista, pregúntale de un libro y te dice que ya lo leyó. O sea, allá cualquier gente de cualquier estrato y de cualquier nivel lee muchos libros. Fíjate que eso que dices tú es cierto. Tú si vas en el tren de París, en alguno de los trenes de España, de Madrid a Toledo o a Sevilla, no sé, te encuentras a un gran número de población, muchos niños, muchos jóvenes, mujeres, con un libro, leyendo. Pero fíjate que yo ahora, pues yo viajo en el transporte público en Morelia, en las combis, al trabajo, a diario, y últimamente he visto a muchos jóvenes que traen un libro y se ponen a leer, principalmente novelas juveniles, pero es bueno, que empiecen a hacer ese hábito de la lectura, y ojalá se pueda revertir, porque leer te da, veo que traes muy buenos libros como el de Irene Vallejo, que ganó uno de los premios recientemente, no recuerdo el premio que ganó con El infinito del junco, que es una historia de la escritura del libro a través de la historia del tiempo del mundo. J. Benítez con Caballo de Troya, que es demoledor. Si tu fe no está bien cimentada, aquellos católicos que tienen dudas, que su fe no está bien cimentada, no lo lean, porque es como si fuera un tsunami, un temblor para la fe. Yo lo leí y vaya que estaba muy metido en la iglesia ya en ese momento, y me puso a dudar, porque te pone, eso sí es una mezcla de Máquina del Tiempo, entre creíble y no, de J. Benítez, que es un escritor español, pero que es una máquina del tiempo que vuela, que se traslada a la época en vida de Jesús, y que está comprobando cómo era Jesús y que no es el Jesús que nos narra la historia, el que conocemos, al que veneramos. Pero pues si les interesa y quieren entrar a un viaje donde a lo mejor hacen corajes, adelante, pero pues sí, léanlo como lo que es un libro, una novela. El autor dice que es real, no lo sé, hay muchas dudas, pero es interesante. Sí, mira, traje unos libros rápidamente, no me voy a tardar mucho. Cada uno podemos hacer hasta un programa de cada libro porque son muy interesantes, pero eso me recuerda una frase de un amigo mío que me dijo: toda persona que viaja y lee libros siempre tiene de qué platicar.
Así que bueno, es algo que desde que lo oí se me quedó muy grabado. Y es verdad, si mientras estás leyendo y mientras viajas, y no tienes que viajar lejos, sino simplemente cerca o cambiar de tu entorno físico donde estás y conocer otras partes, eso te hace siempre tener muchas experiencias de vida, ¿no? Y justo del libro que estás comentando ahorita, primero me traje precisamente uno de los libros muy famoso, es relativamente nuevo, tiene 2-3 años, El infinito en un junco, que habla de la historia de los libros. Y lo estoy leyendo, no lo he terminado. De hecho fue galardonado aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. El 24. Sí, estuvo Irene. Incluso vino, ella a la FIL. Así que es un libro muy bueno. Y es el libro que comentas, JJ Benítez, Caballo de Troya, salió en los 90s y lo traje porque por alguna razón con mis amigos, en aquella época yo estaba estudiando, salió este libro y fue un hit, como fue en el año 2000 y tantos los de Dan Brown con el Código Da Vinci, sí, así, sí. de ese tipo. Todo el mundo traía este libro, Caballo de Troya, y muy interesante. Te llegas y lo tienes que devorar todo el libro, ¿no? Que ya van como 12, ¿no? Sí, ya van como en 12. Ya le perdí, pero realmente el bueno, según dice la mayoría, yo leí los primeros 3, tengo los 3, pero me quedé con el 1. El 1 es el que está muy interesante y se los recomiendo mucho que lo vean. Y en los 80s estaban muy de moda estos libros, que ahorita los vi que los están retomando, los relanzaron, que tal vez se acuerdan, unas que se llaman Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, muy, muy, muy famoso, y que habla mucho de valores. Fíjate que no es muy común hablar de libros de valores y que hayan sido éxitos, porque a lo mejor hay muchos, pero no todos son éxitos. Y me gustó mucho, y lo leí cuando yo estaba en la prepa. ¿Sí? Sí, es para la adolescencia principalmente, niños, porque tiene su sangre de campeón, tiene libros para niños, y sí, es alguien más juvenil, pero sí, un buen escritor mexicano. Sí, otro libro que les recomiendo, lo leí hace poco, pero fíjense, me hubiera gustado que la gente de la prepa, de la secundaria lo haya leído, El Elemento, de Ken Robinson, que es cómo buscar tu pasión, qué te gusta, habla de eso, ¿no? De cómo hacer en la vida lo que te guste. Y Hábitos atómicos. pues 2 más, que se llama Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell. Este es muy interesante porque habla de uno siempre piensa que hay personas superdotadas y aquí te dice que no, simplemente hay que estudiar y dedicarse y trabajar mucho para ser muy bueno. De aquí sale la famosísima cálculo de las 10,000 horas. Si quieres ser experto, tienes que durar 10,000 horas en un solo tema. Me hubiera gustado verlo en la prepa, pero ya lo leí hace poco. Y bueno, después de esto vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Que no me deja verlos. Ya. Seguimos con mensajes. Mayo Zurita. Buenas noches, Yacer, Rogelio, Baldo, Freddy, bendiciones muchachos, ánimo, pues saludos al buen amigo Mayo Zurita, muchas gracias. Y al licenciado Milán, en lo personal me metí más en la lectura cuando empecé a leer novelas gráficas de Batman y ahorita estoy con Generación Idiota de Agustín Laje. El próximo será Globalismo del mismo Agustín Laje. Pues qué bien, licenciado Milán, que nos digas tu experiencia de cómo te involucraste en el hábito de la lectura. Muchos, también incluido yo, empecé por el cómic. Es que a veces cuando eres niño, cuando eres adolescente, que te metes apenas te acercas a la lectura, a los libros o a los cómics, a las revistas, historietas,
A veces nos cuesta trabajo, yo creo que a veces es un error de nosotros como padres o adultos, quererles dar un tomo grande, no sé, un clásico o alguna novela pesada, cuando a ellos les interesa, hay que darle lo que les gustan. Por ejemplo, yo, mis hijos de niños, les gusta mucho la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y cómics, historietas de la Guerra de las Galaxias. Y a través de eso, ya después, tu mismo hábito de que ya vas generando ese crecimiento, así como van al gimnasio y que empiezan alzando 5 kilos, 10, y que se empiezan a ver más fuertes, es igual el hábito de la lectura, vas fortaleciendo el cerebro, el crecimiento de querer leer más, de leer libros más difíciles, más extensos, con una narrativa más compleja, y es igual. Y yo creo que fue tu caso que nos dices, empezaste con historietas de Batman, y ahora otro tipo de literatura. Pues qué bueno que nos hagas tus recomendaciones de lo que estés leyendo, te agradecemos, Lick, y bueno, un fuerte saludo. Mi cuñada Sari Guzmán, saludos, cuñada. Son los que me aparecen, no sé si tú tengas otros ahí que a mí no me salgan. Igual, sí, hasta ahí va. Ah, bueno, pues quiero leerles una, como les decía ahorita, ya Rogelio también mostró algunos de los libros que trae. Yo le dije estos que encontré en la feria que estuvimos hace días. Este me gustó mucho porque trae las historias más conocidas, famosas de Morelia, de hechos sobrenaturales, y algo muy característico y que hemos platicado aquí como preámbulo. Todas las historias prácticamente están situadas en uno de los templos de Morelia. En el de San Diego, en el Carmen, en San Agustín, en Catedral, en San Francisco, como es aquí, que en Santa María Magdalena, que en San Pedro y San Pablo, que en la Concepción, que en el Calvario, que en el Hospitalito, que en el Santuario, que en los Cerritos. Es que los templos, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en los lugares sagrados es que ocurren este tipo de manifestaciones? Pues es que también donde dice, no me acuerdo qué sacerdote nos decía, pues es que donde va más la gente que va a buscar a Dios, pues también el diablo anda cerca, porque es a los que quiere desestabilizar. A los que no tienen fe, pues ya que los busca, ya no creen o están alejados de Dios, pero los que están cerca o que relativamente van a los lugares sagrados de culto, pues buscan pues hacerles travesuras o las mismas ánimas. Pero es el caso de Morelia. Y les voy a leer quiero respetar la lectura porque no es tan larga, del escritor, porque es muy buena, espero sea de su agrado. Misa de medianoche. Esto sucedió en la Catedral de Morelia. Era don Juan Vélez, un venerable anciano de costumbres puras, de mirar candoroso y sereno, erguido siempre a pesar de sus 90 abriles y de un humor de perlas. Vestía de ordinario un larguísimo saco negro, que era sustituido en los días de gran fiesta por una levita cruzada de antiguo corte. Nunca se le caía de la calva y blanca testa el sombrero de copa alta, que por irrisión llama el vulgo sorbete. Cuando hacía frío se envolvía en una amplia y oscura capa española y para librarse del sol desplegaba una enorme sombrilla blanca de China con varillas de ballena. Amante como el que más de los chascarrillos y de las leyendas, entretenía a sus amigos con unos y otras en las noches de persistente lluvia o en las largas veladas de invierno. Su plática jamás decaía y su carácter era dulce, apacible y firme como roca. Una noche le oí contar la siguiente fantástica leyenda que nos gustó sobremanera. Hubo en tiempos pasados en la Catedral de Morelia un sacristán mayor que fue de la familia de don Juan Vélez, a quien aconteció este maravilloso suceso. La noche había cerrado oscura y fría. Un viento fuerte zumbaba ruidoso entre los macizos arcos de las torres de la catedral. Negras nubes acumuladas al oriente y por la cañada del rincón brillaban a ratos como relámpagos rojizos. Truenos lejanos repercutían de eco en eco, dando a conocer que la tempestad se aproximaba. El aroma de la tierra mojada hería fuertemente el olfato. De repente grandes gotas empezaron a caer deshaciéndose los nubarrones en torrencial aguacero. Diluviaba, que no llovía. La gente había corrido a refugiarse en sus casas, y la campana mayor, con su sonora y potente voz, tocaba la queda, cuyo sonido se perdía arrebatado por el viento. Los guardias nocturnos se mantenían serenos al abrigo de una puerta o de un balcón, dejando entre las 4 esquinas
de las calles la opaca linterna que brillaba como fuego fatuo, merced a la lluvia y las tinieblas. Poco a poco fue calmando la tormenta. Los relámpagos fueron menos frecuentes y vívidos. El trueno se alejó perdiéndose en la inmensidad del espacio. El oscuro cielo, descubierto a grandes trechos, lucía sus estrellas radiosas y brillantes. El aire húmedo y fresco había plegado sus alas. El búho y la lechuza lanzaban al espacio sus voces medrosas y destempladas, como anunciando fatídicos sucesos. El silencio solo era interrumpido ya por las horas que daba el reloj de la catedral, repetidas de sereno en sereno, a voz en cuello. Mediaba la noche, cuando el padre sacristán de la catedral escuchó con asombro un repique solemne, dando por manos invisibles en las torres, como si llamaran a misa pontifical. Se levantó deprisa y acudió a ver qué significaba aquello, encontrando que las ventanas de la catedral filtraban profusamente una luz dorada como si hubiese maitines. Piensa en un incendio y vuela presuroso hacia la sacristía, y ¡oh asombro! Ahí estaban preparados sobre las cajoneras los ornamentos sagrados, como solían en las suntuosas solemnidades. Va a la iglesia, penetra y queda deslumbrado por la profusión de ceras encendidas en las arañas de cristal, de roca y en los dorados altares churrigurescos. En esos momentos un torrente de atronadora armonía salió volando de los tubos del viejo órgano, haciendo vibrar las bóvedas del templo. A esa explosión de acordes arrebatados sucedió una marcha fúnebre que erizaba los cabellos y sacudía los nervios. La puerta de la cripta se abrió rechinando en sus goznes enmohecidos al empuje de unas manos descarnadas y amarillas. En el interior de la cripta se dejó oír un ruido macabro de huesos que se unen a huesos, de esqueletos que se levantan, de músculos que brotan, de piel que recubre la carne, ruido imposible de ojos que brillan y se asombran, rumor frío y apagado de acentos seculares, de palabras extrañas e ininteligibles para los oídos del tiempo, zumbido de aire húmedo y acre de cofres antiguos, abiertos de repente después de haber estado cerrados durante muchos años, crujir de sedas apergaminadas y endurecidas por la humedad, el polvo y el vaho de los cadáveres. Empiezan a salir por la oscura puerta de la cripta de dos en dos para seguir a lo largo de las naves. Todos los canónigos sepultados ahí, dirigiéndose lentamente a la sacristía. Era presidida la casi interminable procesión por un obispo revestido con sus ropajes violeta y escarlata. Entre tanto que la procesión circulaba por las naves convertidas en ascuas de oro, el órgano seguía trinando como los pájaros, zumbando como el viento, gimiendo como las tórtolas, atronando como las cascadas, filtrando sus sonidos delicados como rayos de luz que pasan por las vitrinas de colores de góticos ventanales. Penetran en la sacristía que se agranda para dar cabida a aquella multitud que hasta entonces había pasado de pocos en pocos por su estrecho recinto. Se revisten con los ricos ornamentos toledanos, capas pluviales recamadas de oro, plata y seda. Ayudan al obispo a engalanarse con sus ropajes, su mitra y su báculo de inestimable y artística riqueza, que le daba aspecto de emperador bizantino que fuese a presidir una fiesta de corte en los primitivos tiempos del Bajo Imperio. Enseguida marchaban de nuevo a lo largo de las naves de la catedral, encaminándose al altar mayor, pasando por el coro para celebrar la misa pontifical. Un coro de niños, mezclando sus nuevas y argentinas voces con las graves y envejecidas de cantores antiguos, cantan el introito, los quirinis, el gloria, el credo y el gradual, acompañados de los acordes incomparables del órgano. Llega el momento en que el pontífice, inclinando la frente, levanta con sus blancos dedos la hostia consagrada. La muchedumbre de fieles de remotas edades, ahí presentes por una evocación del tiempo, se prosternan en estática adoración. Nubes azuladas se levantan de los incensarios, de oro envolviendo con su ambiente y sus perfumes la sagrada forma, al pontífice y a los sacerdotes que rodeaban el altar. Otra vez el coro, el cantar, el Benedictus atronó en armonías colosales de alabanza que, no cabiendo en el ámbito de la basílica, se difundían atropelladamente por el espacio, en retumbos como de tormenta, que luego se convertían gradualmente en suaves y melifluas melodías de éxtasis y adoración. Prosiguió la misa hasta entornar el diálogo de Ite misa es con voz fría como si se levantara de la losa de un sepulcro, apagada como si se saliera de la garganta de un muerto,
que se difundió de eco en eco hasta perderse en los rincones de las oscuras capillas. Dio el pontífice la triple bendición y al entonar el coro del Sanctus Deus, el sacristán mayor, que atónito contemplaba aquel extraño espectáculo, vio que se inclinaban las pilastras, se entreabrían las bóvedas, se derrumbaba con grandísimo estruendo la cúpula, aplastándolo y desmenuzándolo todo. Aquella ruina inmensa le aplastó también a él, que cayó sin sentido, hasta que al amanecer del día siguiente, cuando la blanca luz de la aurora tímida se tamizaba por los cristales de las ventanas, le encontraron al pie del altar mayor, tendido, magullado, calenturiento. Apenas tuvo tiempo de referir el suceso, porque se agravó y se murió. ¿Fue esto producto de una imaginación calenturienta? ¿Fue acaso un extraño delirio? Porque la catedral siguió como siempre altiva y suntuosa. ¿Fue acaso más bien una fábula medio profética de lo que sucedería después? ¿Era que don Juan Vélez, tan serio, por fuera le bullía la risa por dentro, mientras todos colgados de sus labios le escuchaban con profunda atención? Tal vez, como me lo contaron, te lo cuento. Pues así relata la misa de medianoche en catedral este cronista Francisco de Paula León. Sí, pues mira, como tú comentas, ¿no? Las historias especial de este libro son alrededor mucho de los templos y de las cosas que suceden ahí, ¿no? Y estábamos revisando justo esta leyenda, y pues es muy, muy parecido de las cosas que han sucedido aquí, ¿no? Aquí en el mismo templo, de día o de noche, y pues son muy, muy parecidas. Mira, o sea, es extraño la coincidencia en muchos aspectos de las cosas que suceden. Y justo la semana pasada pues fue la visita de los 7 templos, y pues sí, tal como lo comentamos, ¿no? Mucha gente de fuera, incluso es de las fechas pues donde más gente viene de fuera a visitar a Cuitzeo, y pues ahí en los templos se vio, y pues también estuvo en el Vía Crucis mucha gente, y en la procesión del silencio en la noche también mucha gente, ¿no? Y justo enlazado con esto, pues viene otra celebración la próxima semana, que es lo de la Santa Cruz, el 3 de mayo, que ya se acerca. Y justo pues la cruz es otro símbolo muy importante del cristianismo, que fue adoptado precisamente desde que Constantino, un emperador romano, tuvo una aparición de una cruz en el cielo, y una voz que le dijo: con esta cruz vencerás. Cuando Constantino estaba luchando contra las tribus, y estamos hablando de por allá en el año 300 después de Cristo, y a partir del año 300 Constantino puso esta cruz como el símbolo del Imperio Romano, y al mismo tiempo del cristianismo y del catolicismo. Y pues hasta nuestras fechas pues se sigue recordando. Y aquí en Cuitzeo pues veremos muy adornada la que conocemos como la Cruz Gorda, aquí a la salida a Guandacareo, y la Cruz de Tarimoro, que está ahí cerca de tu casa, que también tiene otra historia de que pues fue una fiesta que por muchos años prácticamente desapareció. Estaba abandonada la cruz, y unos años para acá se retomó, y ya se hace las festividades de la Santa Cruz también ahí en Tarimoro, incluso ya con todo pues una fiesta completa, incluso se quedan a velar en la noche ahí. Y a ver si después tenemos otra sesión ya aquí con el monitor para ver fotos, porque no sé si la gente que conoce Cuitzeo y que se ha metido al exconvento haya visto la cruz, que está adentro, pero adentro de un patio. En el patio de los Naranjos. Ajá, sí, exactamente. Esa cruz pues no estaba ahí originalmente. De hecho, esa era la cruz del atrio, la que estaba por fuera. Y justo donde está la cruz del atrio ahorita, pero está sobre encima de unos arcos,
ahí estaba la cruz, pero los arcos no estaban ahí, estaban recorridos acá donde están los escalones, donde ahora están las letras de Cuitzeo. Ahí estaban los arcos del atrio, el atrio llegaba hasta acá. Y todo lo que es la explanada era parte del atrio. Y donde está la cruz de ahorita, o sea, la entrada al atrio nuevo, ahí estaba la cruz antigua, pero estaba como en una base cuadrada, ahí estaba la cruz, la original. Todavía hay una foto que, si no me falla la memoria, es como de 1885 más o menos, es la foto más antigua de Cuitzeo. Según nos dijo un antropólogo de Lina, de aquí de Morelia, que estuvo revisando algunas fotos, y entre las fotos que estuvimos viendo, por ahí hay una foto que el Lina validó que es como de 1880 y tantos, 90 y tantos, que fue la primera de Cuitzeo, es la primera foto de lo que es el templo y exconvento, y ahí se aprecia esta cruz, el lugar original de la cruz estaba ahí. Y cuando se recorre, cuando se hizo este cambio en los 50 más o menos, se recorrieron todo el atrio como está ahorita, y esa cruz antigua fue que se puso adentro del patio de los Naranjos, y se puede apreciar, es una cruz muy hermosa. Sí. Y justo esta semana, bueno, de mañana en 8, que es el 3 de mayo, estaremos viendo las fiestas, y bueno, ahí vienen otras historias que tienen que ver con el Día de la Santa Cruz, ¿no? Te comentaré, por ejemplo, una que por ahí, no sé si ya la habíamos dicho, pero bueno, aquí en muchos lugares, y aunque yo hablo de aquí, porque aquí es donde me platicaron, aquí en Cuitzeo el día 3 de mayo, donde hay oro, sale fuego, y entonces es una leyenda de muchos años, pero que mucha gente todavía recuerda que fue platicada por sus papás, sus abuelitos. Y en este caso yo recuerdo a mi abuelita que platicó esta historia del fuego, que ese día pues sale el fuego, y donde hay dinero. Y bien o mal, mucha gente ese día, antes, porque ahora ya no he visto eso, ¿no? Pero antes, según se iban a buscar los tesoros, justo el 3 de mayo, porque ese día había el oro enterrado, y donde veían como llamas, como lumbre que salía del suelo, ahí estaba el oro. Y según mucha gente sí llegó a encontrar algo ahí donde veía eso. Pero cosa rara, porque no todas las gentes se les podían ver eso. Solo ciertas personas podían ver eso, ¿no? Y mi abuelita me platicó una historia que le pasó a ella. Justo acá, ella vivía acá en el Barrio Alto, y su casa, pues, todas las del Barrio Alto prácticamente antes eran casas muy largas. Ahora ya hasta Tarimón. Hasta Tarimón, prácticamente. O sea, de hecho, haz de cuenta, ibas caminando y pues llegabas a Tarimón, ahí a la cruz. No estaba dividido como está ahora, y no había tantas bardas ni casas ya. Ahorita hay hasta calles. Solo cercas, pero lo que son las casas de la Avenida Morelos, pero de la parte del Barrio Alto, todas esas casas hacia atrás, todas llegaban hasta Tarimón. Incluso era muy común que muchos hasta animales se les metían a sus casas, porque no había ninguna barda, no había nada, ¿no?, que los dividiera. Y justo ahí casi todo el mundo pues tenía sus animales, algunos pollos y cosas así al final de tu casa, y tenías siempre, mucha gente tenía como sus corralitos y cosas así. Y ahí mi abuelita platicó que justo en esta parte al final de su casa, pues ahí varias veces vio este fuego que salía del suelo, indicando que bueno, ahí estaba el tesoro y que ahí había dinero. Y aunque vivían pues mucha gente, digamos, porque la familia de mi abuelita pues fue numerosa, pues nadie vio eso, solo lo veía mi abuelita, y lo vio varias veces.
Y siempre le decía a mi abuelita, ¿y por qué no lo sacaste? Pues lo hubieras allí escarbado a ver qué salía. Y dice, no. Ella siempre decía como que ella era respetuosa de eso y lo veía, pero nunca quiso hacer nada de eso. Y muchas personas así me han dicho, ¿no? Otro lugar donde la gente veía eso era acá en la Piedra Grande. Muy famoso este lugar que las leyendas antiguas pues mencionan como un lugar es donde precisamente estaban las pinturas rupestres, están las cuevas. Entonces era un lugar que desde hace tiempo se consideraba o se considera todavía muy místico, muy especial. Y de hecho si van a la Piedra Grande, pues ahí realmente hay una piedra grande así, que se supone por la geología era parte de un risco y se cayó y quedó ahí abajo. Y cuando uno va pasando ve esa piedra, precisamente es el indicador, pues esa es la Piedra Grande, ¿no? Y ahí hay pues también leyendas de que justo esa parte muy mística, pues también ahí se aparecían estas llamaradas, justo el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Y bueno, ahí nos pasó otra anécdota ya con amigos. Nosotros, como siempre, bien valientes cuando estás joven y andamos en la secundaria y, no, pues vamos a ir de campamento el 3 de mayo a la Piedra Grande. A ver qué. A ver, sí, a ver el oro y que va a salir y que no sé qué. Y bueno, ahorita después de un corte te platico qué pasó esa vez. Estás escuchando historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos y vamos a comentar unos mensajes más de los que están conectados. Y está interesante, mira, de lo que estaba comentando yo ahorita. Tina nos dice, es verdad, Rogelio, yo he visto en 2 lugares diferentes el fuego en ese día, pero me daba mucho miedo y yo mejor me escondía. Pues mira, sí hay varias personas que les ha pasado. Tina, dejaste ir el dinero, Tina, el tesoro ahí te llamaba. Ándale, mira, y bueno, ya no nos dijiste dónde lo viste, pero Para ir, pues se acerca el 3, tú dirás, si te da miedo, te puedes acompañar. Podemos ahí, sí, y bueno, ahorita no recuerdo, pero sí varias personas sí durante muchos años desde hace tiempo me han dicho que sí lo han visto. Ojalá de los que nos escuchan tal vez alguno sepa y conozca de que también le haya pasado algo así. Pero justo es solamente el día 3 de mayo. Y Areni dice, justo un 3 de mayo tu bisabuelito y mi mamá le salió fuego ahí por donde vive Tirso y la familia de Noé, porque ese era un solar con muchos magueyes. Sí, pues esta parte es acá entre Concepción y Granados, esta zona, que ahorita, bueno, si la vemos, pues ya está llena de casas, pero en aquella época pues eran puros solares. Y bueno, mira, esta sí no me lo sabía, pero sí, ahí creo que eran tres terrenos muy grandes de los 3, de los hermanos Suárez, en este caso mi abuelita, sus hermanas, ahí, y su hermano, ahí fue terreno que les dejaron a ellos. Y es justo ahí donde ahorita vive actualmente mi tío Tirso. Así que bueno, esa parte, ahí no había nada de casas. Entonces seguramente ahí, bueno, pues también comenta Areni que ahí pasó también el ver el fuego, ¿no? Y bueno, sí, nada más para terminar la anécdota que les comentaba de que pues estábamos muy valientes. Y nos fuimos a acampar, y sí lo hicimos. Nos fuimos a acampar un 3 de mayo, por si te animas un día. Hay que organizarlo, hay que hacer algo. Hay que hacerlo. Pero bueno, ahí está otro, es el 3 de mayo a la Piedra Grande, y fuimos justo exacto a la Piedra Grande. Y te estaba hablando, estábamos en la secundaria, así que imagínate, andamos de 13 años,
14 años. Bueno, antes pues no era como ahora pues, pero pues sí te podías salir de noche y quedarte a acampar en el cerro sin ningún problema y sí nos fuimos ahí a la Piedra Grande y pues al principio todo muy valiente, pero ya en la noche pues si ahorita imagínate se pone bien oscuro, pues imagínate hace 30, 40 años pues no se veía nada, o sea, en la noche los únicos puntitos de luz que ves enfrente son Santana Maya y es lo único que ves de luz. No, y no había celular. Y no había nada, sí, exacto, estábamos. Ahora sí que desde el momento que salías de Cuitzeo ya estabas incomunicado y no había celulares, no había cámaras, pues muy poquitas y bueno, las cámaras, ustedes se acordarán, las antiguas, pues de noche no, a no ser que llevabas un flash, pero pues no, de noche no tomabas fotos, no, solo de día y fuimos y como te digo, al principio bien valientes, pero ya desde que se oscurece, no, pues ya nadie quería salir y sí, teníamos uno de mis amigos se llevó una casa de campaña y pues estábamos todos adentro, no, ya nadie se quería salir. Sí, todos. Y siempre fuimos como unos 8, fíjate, sí, cupimos ahí muchos en una casa. Y no, pues afuera, primero pues la fogata y todo, no, ya se hizo de noche, no, ya nadie quería salir y ya nadie, de hecho toda la noche ya nadie quiso salir. Y si empiezan a contar las historias y a recordar. Sí, fíjate que, bueno, no sé los que nos escuchen, pero antes era muy común de niño contar historias. Sí. Que por ahí tú lo comentaste una vez, ¿no? Se ha ido como perdiendo. Y ahora las historias son cosas que ponemos en el WhatsApp, ¿no? O sea, mira, pasó esto y ya. Pero no, antes las historias eran juntarte un día en la noche en un lugar así oscuro y de noche o en una fogata y contar este tipo de historias, ¿no? Pues eran, sí te ponían más de... Te proyectabas a un ambiente de terror propicio, sí, pues. Y varias veces me pasó con varios amigos, varias ocasiones, y varias veces, ya comentaremos otras ocasiones, pero esa vez fue la de la Piedra Grande. Y bueno, yo tuve una suerte, ahí fue un detalle que me pasó, pero ese ya fue mío, porque un amigo de ellos, uno de ellos, y que también era mi amigo, pues, sabía que yo era sonámbulo. Y sí, yo cuando era niño era sonámbulo. Ya no, bueno, creo que ya no se han quejado de mí. Pero cuando era niño me pasaban muchas cosas. Cosas de, por ejemplo, dormía en una cama y al otro día amanecía en otra cama, en otro cuarto. Y en la noche las cosas se movían, pero yo mismo las movía sonámbulo. Sí. Y mis papás me decían, no, pues, ¿y por qué estabas moviendo las cosas de la mesa en la noche? Y yo no me acordaba, ¿no? Y sí, me pasaron muchas, ahí podemos platicar otras cantidad de anécdotas. Fíjate que ahorita que dices del sonambulismo y que me perdones si lo comento, pero me acordé y me dio mucha risa porque cuando éramos niños nos contaba mi amigo Miguel Suárez, el güero, que es nieto de don Inés Suárez. Él nos contaba pues que también él tenía, es que es creo en la niñez, ¿no? Y sí, es una etapa. Etapa hasta de la adolescencia, sí, por ahí, o un poco antes, tendría unos 10 años, 9 años él. Pero me recuerdo que nos platicaba en las tertulias de amigos cuando íbamos al fútbol o nos juntábamos a jugar luchitas con los luchadores, muchos juegos que nos divertían y que pasamos una época muy bonita. Él nos contaba que en una ocasión, entre el sonambulismo, se levantó y le dio sus guamazos a su abuelo. Pero estaba dormido y el abuelo se aguantó, pero que le dijo y nos platicaba que pues, se levantó y como Chavo del 8 cuando se descontaba el Kiko y algo así, pues siempre que traen a la colación el sonambulismo, me acuerdo, y es que haces cosas pues que no sabe, pero ha habido muertos que en el sonambulismo se caen de un segundo piso, un tercer piso, entonces hay que tener cuidado cuando padeces eso. Sí, y si en una casa detectan que alguien es así, pues sí, hay que tener cuidado.
mi papá en aquellas épocas cerraba la casa con llave porque decía, Sí. no se vaya a salir. Y es que de pronto actúas como que estás consciente, pero tú no Sí. te das cuenta. Porque hablas, contestas. Hablas, contestas, te preguntan esto y tú contestas y ves. Y hay ocasiones que no, que sí, hablas raro, te queda la vista fija y detalles así, ¿no? Incluso yo una vez me dijeron que me agarré a golpes una pared y sí, cuando yo amanecí Todo tenía lastimado. sí, lastimado y con sangre. Sí, Entonces, es que... y tú dices, y te espantas porque, bueno, el que te vio pues ya sabe qué pasó, pero tú te despiertas con sangre, pues, ¿Qué pasó? ¿qué ¿Dónde pasó? andaba? No, una cosa ahí. Y ya vas para terminar esta anécdota, de justo un amigo que sabía que yo era sonámbulo, le dijo a los demás, mira, él es sonámbulo, y los sonámbulos en la noche sacan un cuchillo y te matan. Y es como son el bullying en la secundaria, porque estábamos en la secundaria, no, pues no me la acababa. No, ¿a poco sí? No, sí, que... Y en la noche a ti te va a ahorcar y al otro lo va a matar y... No, entonces hay que ponernos de acuerdo. Y hay que ponernos de acuerdo para que uno no lo deje dormir, para que no esté sonámbulo y los demás que se duerman. Y se pusieron de acuerdo Y no te dejaron. y no dejan dormir toda la noche. Entonces Ah. uno estaba ahí platicando y me picaba las costillas. Te tenían miedo. No, y sí, no, es que llega un momento que el miedo sí se apodera de ti. No, sí. Y estando en esa situación, y luego mi amigo pues ya le echó de mano, no, pues aquí nos va a matar y nos va a no sé qué, y que quién sabe qué, y revísenle si trae un cuchillo, y bueno, una cosa así. Pero el chiste está en que no me dejaron dormir toda la noche, y no me dejaron dormir, y se fueron turnando. Pero al final tampoco ya no quisimos salir, y ya no vimos ni el fuego, ni el tesoro. Bueno, un amigo traía un pico, traía un asadón, él sí iba así como bien, como decíamos, bien machín, bien dispuesto. No, y en la noche, nadie quiso salir. Así que bueno, pues son las historias ahora para este 3 de mayo. No sé si quieres comentar algo por ahí que pusieron. ¿Te quedaste en el de Arenida? Sí. Bueno, voy a leer rápidamente 2 mensajitos que están aquí. María Guadalupe Escutia Reyes, hola, muy buenas noches para todos en casa. En casa del señor Moisés Escutia, entre paréntesis, la pequeña falla, así le puso Lupita a su nieta, no crean que yo lo estoy diciendo, se vende mole en polvo. Para quien guste, atentamente, César Escutia Chacón. Pues muchas gracias, César, por el mensaje, saludos. Y pues bueno, ahí está, quien guste comprarle mole ahí a la familia Escutia Reyes. Muy rico, mole de cuamio, muy rico que prepara ahí Guille, la esposa de César. Y pues ahí no pusiste precio, no sé si dicen que van de Radio Oro Morelia, que vieron el mensaje, les des un precio especial, pues ahí coméntanos. Y Tina nos comenta, les cuento en el próximo programa que esté con ustedes, lo de dónde vio. Pues Ok. ya está, Tina, es un compromiso que nos cuentas luego. ¿Dónde hay que ir? No, pero es que el siguiente sábado es el 3, pues hay que aprovechar, o vente el viernes, porque pues si no... Luego el viernes, a ver, pues, tenemos que sacar el tesoro. ya que nos ponga aquí, que venga el viernes. Voy a contar una historia ahorita que leí la de Misa de Medianoche en Catedral. Recuerdo que ya hace muchos programas, creo que fue el 35 o 36, el episodio, ya llovió, allá por agosto del año pasado, si no mal recuerdo, si la memoria no me traiciona. Sandro, el buen amigo Sandro Chávez Sauno, que ya no ha venido, que desde cuando nos ha dicho que iba a regresar, ojalá pronto nos vuelva a acompañar, nos contó una historia que está a colación con lo que les leí de Morelia, de la catedral, pero trasladándolo a Cuitzeo. Es una historia corta que les quiero contar. Él, recuerdo que nos dijo que él, siendo un joven de 14 años, andaba con otros jovencitos o adolescentes del barrio de la cantera, pues él vivía en la cantera, es de allá, y en esa ocasión pues se salen a dar la vuelta, andar en la calle, paseando, buscando a las niñas, pues, es normal, ¿no? La etapa donde uno sale a la calle a divertirse.
Y se les hizo noche porque pues no faltó el que les invitó una cervecita y en la edad donde empiezan las tentaciones y bueno. Se echaron 2, 3 cervezas nada más, pero se les fue el tiempo. Se les fue como agua, no se dieron cuenta, hasta que se vieron que pues ya había poca luz. Estamos hablando de los 80, finales de los 80. Había pues pocas luminarias y todo solo, quieto, ya ni gente, ni autos. Y es donde dicen, pues ¿qué horas son? Pues la medianoche, que andamos en la calle, nos van a regañar en la casa, pues son niños, todavía adolescentes. Pues ahí vienen todos apresurados, pues trotando rápido porque ya querían llegar a sus casas. Pero tenían que cruzar porque venían de esta parte, de acá del sur. Tenían que cruzar la explanada, el conjunto conventual. Cruzan la Alonso de la Veracruz, la del Calvario. Y al ir pasando frente al hospitalito en la puerta lateral, frente también al parque ecológico, escuchan cánticos religiosos, cánticos como alabanzas. Y dicen, ¿cómo? ¿De dónde? ¿A esta hora? No es común. Y dicen, a ver, quietos. Había mucho viento, se azotaba, pero dicen, no, claramente son cantos como en latín. Una misa, pues a esta hora, a las 12 de la noche. Y empiezan a poner atención, se detienen, dicen, vamos a quedarnos callados. Y ligeramente sienten que sale el ruido de adentro del hospitalito, pero estaba completamente cerrado. Era una época donde estaba como hasta con piedras afuera, o sea, no estaba propiamente abierto al culto en aquel momento. Creo que era cuando estaba más deteriorado. Así duró muchos años. Sí, muchos años. Entonces les llama la tentación y se brincan la muralla, la arquería, la barda, y caen adentro del atrio y se acercan y ven que la puerta principal está de madera sellada con el picaporte puesto, todo, pero escuchaban más clarito los rezos, los cantos, las alabanzas, como una misa solemne. Y empiezan a buscar alguna rendija, algún orificio entre la puerta, entre la madera, y encuentran un par de rendijas ligeramente ahí el espacio, y se empiezan a asomar, a visualizar, y ven a muchos peregrinos o gente ahí, lleno el hospitalito, pero no ven hasta la parte del altar, pero todo parecía que estaba celebrándose una misa, porque el rito era similar, nada más que en latín. Pero lo increíble era que las personas que estaban encapuchadas con hábitos, como si fueran frailes, pero eran muchos para ser puros frailes. Tantos padres, a menos que en la época de los capítulos de allá del siglo XVI, XVII, XVIII, no lo sé, que había abundancia de sacerdotes. Se quedan, ¿qué está pasando? Y en eso ven que empiezan a levantar su brazo derecho, como en proclama, pero ven que no tenían dedos, que era lumbre, que era fuego, como una vela ardiente, y es cuando se espantan y los cánticos, como siguiendo un coro, los empiezan a estremecer, a dar escalofrío, y salen despavoridos, pero no se podían brincar la barda del miedo, con trabajo se la brincan, caen ya en el jardín que está afuera sobre la explanada, caen chuecos, unos se tuercen el tobillo, las piernas, pero del dolor ni sintieron, del susto no sintieron el dolor, y van avanzando sobre la explanada, pero se les desguanzan los pies del miedo, de los nervios, y por más que querían avanzar, como que una fuerza magnética los detenía, les impedía avanzar. Ellos querían cruzar la explanada para estar en la cantera en sus casas y no podían hasta que se les ocurre rezar y empiezan a hacer una oración con mucha fe y dolor, pues con esperanza y preocupación a la vez. Y en cuanto empiezan a rezar los amigos y él, Sandro, empiezan a sentir que los pies agarran otra vez, que se liberan, que agarran fortaleza y pueden salir corriendo, llegan a sus casas y se preguntan, ¿qué vimos? ¿Por qué nos tocó? Ellos reflexionando traían a colación, me decía, nos platicaba, que ellos lo asociaron a que como andaban a horas de la noche muy trasnochados, pues era una lección de vida para que evitaran andar en la calle
porque en la noche pasan las tragedias, anda la muerte, y es cuando pasan pues las cosas paranormales. Y esto nos contó, y ahorita que les relaté o que les leí la lectura de la misa de medianoche catedral, pues me acordé y pues lo quise relacionar. Creo que ya estamos sobre el tiempo, no sé cuánto queda, Valdo, o ya, un minuto, no sé, algo rápidamente para ya despedirnos, Rogelio. Pues simplemente darle las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y agradecerle a Baldo, a Freddy, a todos los que nos están viendo aquí en México, fuera de México, a ti, Yasser, nuevamente por estar aquí, un gusto y esperemos que nos vernos la próxima semana. Sí, pues te agradezco mucho, Rogelio, nuevamente un programa más. El viernes siguiente ya les diremos quién estará con nosotros, pero mientras tanto, pues bueno, fue un placer haber estado con ustedes después de este viernes que no tuvimos programa, y pedirles que sigan compartiendo el programa, que lo vean, que le digan a la gente de este programa y síganos compartiendo historias para aquí relatarlas. Hubo muchas que no pudimos contar, ya en el siguiente lo vamos a hacer. Gracias, muy buenas noches al auditorio, Freddy y Baldo, un gusto saludarlos y nos seguimos viendo y fue un placer estar con ustedes. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.